Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenos días por acá. Estamos nuevamente en un verano, o sea, un invierno muy, muy lluvioso. El otro día hicimos una conversación y afuera también llovía cántaro. Esta vez no es muy distinto. Y en estas circunstancias bastante invernales, yo agradezco mucho más que nuestros invitados accedan a poder estar con nosotros, conversar y darse un tiempo para compartir sus obras. Tenemos un invitado muy especial. Yo quiero primero que nada agradecer a la editorial Cuarto Propio que nos haya enviado este ejemplar de la novela Corral, que pertenece a Nicolás Poblete. Dice Corral, una novela. Vamos a preguntarle también por qué esa bajada de título. Eh, Dice en la contratapa acá que Nicolás ha publicado consistentemente desde el año 2000. Yo creo que eso ya da mucho para conversar. Así que, bueno, voy a invitar a Nicolás Paulete para que nos converse de Corral, esta novela que le voy a decir que me la comí en un ratito. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por darte el tiempo para estar con nosotros acá. Hola, Waldo, muchas gracias a ti por invitarme. Qué buena la introducción que hiciste, porque precisamente la idea es, claro, que la novela provoque interés y sea como entretenida de leer y que, bueno, que convoque esa atracción que tú destacaste al principio. Gracias. Oye, yo estaba, te comenté esto antes de grabar esta conversación y es que, bueno, yo soy valdiviano, mi familia es de allá, entonces toda mi infancia tiene la facilidad quizás de ponerme la locación de Mm, la novela. mm, ¿Ah? La novela hace juego de palabras de Corral por la localidad de Corral, pero también por los sucesos que ocurren, mm, digamos, con el protagonista en Santiago en torno a un corral. Y ujú, bueno, pero también yo creo que encierra ese concepto de eso, de encierro, ujú, de limitaciones. Son como personajes, en particular, hay varios personajes, por supuesto, que son protagonistas de esto, y que tienen, mm, hablan, digamos, y le dan el hilo conductor a la obra, pero la mayoría de ellos están como muy, muy presos de sus mm. vidas, y como un poco ahogados en términos de, diría yo, de, de espacio para hacer y desarrollar sus momentos. ¿Me equivoco? Ujú. No, exactamente. La verdad es que el título de la novela, que es como una síntesis de una serie de conflictos y conceptos que se pueden asociar a la narración misma y, como dices tú, a cada uno de los personajes, todos los cuales están acorralados. Claro, la palabra corral se refiere no solamente a la acepción más evidente, es la comuna de Corral, donde Claro. transcurre gran parte de la acción en el asilo, en la residencia para adultos mayores, donde está, digamos, pasa sus últimos días este mayor retirado. Eso transcurre en Corral. La mayor parte de la novela transcurre en Valdivia, entre Valdivia y Corral, y otro aspecto, otros pasajes ocurren en Santiago, en referencia al estallido social del 2019, con el Ujú. clímax del 2019. Y ahí en Santiago también hay un corral, que es la última tarea, una de las últimas tareas que le toca fiscalizar al protagonista de la novela, que es un carabinero de 25 años, Mm. y ya cuando lo están degradando, un poco dando de baja, lo mandan a fiscalizar un corral, literalmente un corral, que eso fue una noticia que pasó en Santiago hace Ah, unos años atrás, donde una gente que tenían un predio, lo sacaron de ahí con sus animales y se fueron a Santiago, a la comuna de Barnechea, que es una comuna que tiene mucha plata, pero también hay mucha pobreza. claro, sí. Entonces se fueron debajo de un puente con sus animalitos ahí, que eran novillos, gallinas, unas cabras creo que tenían, qué sé yo.
Y entonces la gente empezó a alegar que los animales salían a la carretera y podían provocar un accidente. Entonces, eh, eso fue lo que tuvo que fiscalizar él, Nelson. Entonces también está ese corral, que es un corral más literal. Y Mm, por otra parte tenemos al mayor retirado en corral. Entonces una manera de hablar, mira, estamos en la misma palabra, pero mi corral no tiene nada mm, que ver con el tuyo. Tu corral es una indignidad absoluta. Y por otra parte, el verbo acorralado, ¿no? El hecho de estar acorralado, vale decir, atrapado sin la posibilidad de escapar, también es una metáfora para hablar de los miedos que cada uno de los personajes vive, ¿no? Que están siendo eh, muy atacados psicológicamente. mm, Eso es un mm. poco la novela tiene, es una novela de terror, ¿no? Donde Sí, el miedo, el terror psicológico es muy prevalente. Entonces, el corral también, ¿sabes? Cuando a las guaguas también las ponen en un corral, las confinan ahí para que no... claro. entonces también es la sensación de impotencia, en algún sentido ver más allá, pero no poder hacer nada por llegar a ese más allá, por liberarse. Nicolás, no deja de sorprenderme el protagonismo que adopta también el medio, la naturaleza, el Ujú, río, el mar, los lobos, las ujú, gaviotas en particular. Voy a decir que ujú. además la portada de la novela es espectacular, o sea, y el trabajo de edición de Cuarto Sí, Propio ¿verdad? también, ¿no? Sí, Sí, precioso, pero Mariana Pardo, que es una artista visual, ella trabaja con inteligencia artificial. Sí, quedó bien bonito, quedé feliz con es eso. maravilloso, sí, Sí, muy muy linda lindo. la edición. Mm. Sí, y eso, bueno, yo creo que responde también a ese espíritu que tienes quizás tú, de darle ese protagonismo a la naturaleza también en tu relato. Sí, la verdad es que siempre me interesa eh, el mundo, el reino animal. Mm. Desde chico ha sido un interés mío. Yo creo que en otra situación yo habría seguido un camino por allá si hubiera tenido la posibilidad o hubiera habido más eh, opciones, ¿no? De estudiar eso, pero permanece como una fascinación que siempre estoy alimentando. Y en el caso de una narración gótica, porque esta narración tiene tintes góticos, Así y es. bueno, Valdivia y esa parte del sur de nuestro país que es tan hermosa, se presta mucho para una descripción de este tipo. Y en la ficción gótica generalmente los paisajes, la atmósfera, actúan como desplazamientos de tus estados de ánimos interiores, ¿no? Generalmente Ah, ah, los tropos góticos típicos tienen que ver son muy sencillos, ¿no? Son muy evidentes en términos de expresión. Eso se usa mucho en el cine, por ejemplo, ujú, donde tú ujú. tienes tormentas, digamos, una manera de hablar de los tormentos de tu propio estado de ánimo. Y los animales también son desplazamientos, transferencias. Entonces tú, claro, animales más emblemáticos como un lobo, por ejemplo. En Chile no hay lobos, pero sí hay lobos marinos. Entonces también fue una Claro. manera de jugar con... Nosotros tenemos estos lobos que son igual de peligrosos y son igual de Sí. feroces, porque tú eres de Valdivia, tú sabes. Ujú, ujú. Eh, entonces, los animales son muy fascinantes para mí y en este caso que incluso llega a algunos guiños de realismo mágico con la otra protagonista que es la mujer de los lobos. Es entretenido para mí jugar con esas expectativas que quizás no se cumplen, porque si tú ves la mujer de los lobos en el imaginario, digamos, un poco más universal, tú te imaginas un lobo, claro, probablemente el primer lobo fue el lobo original, y lobo marino fue una subcategorización, subdefinición, como, pues dice, como lobo marino, dices que es raro, no es un lobo realmente. Ujú. Te podría referir al nombre científico, que es más preciso, pero Sí. en el imaginario cultural, digamos, todos pensamos en un lobo, inmediatamente piensas en el mamífero. Bueno, los otros también son mamíferos, pero digamos el lobo clásico que se ha trabajado más en la tradición occidental.
Así es. Sí, entonces yo creo que los animales son, y en particular la señora Ernestina, la mujer de los lobos, Ujú, es un ser bastante más evolucionado porque tiene la capacidad de comunicarse con estas especies de manera muy fluida, muy de convivir, habitar con otras especies, ¿no? Que claro. también hay un mensaje un poco ecológico. ¿Somos capaces de compartir nuestro hábitat con otras especies o simplemente solamente somos capaces de depredarlo, ¿no? Mm. Eh, entonces, por ahí van estas observaciones que haces tú respecto al paisaje y a los animales. Yo me imaginé siempre el relato en blanco y negro, te voy a decir, ¿ah? Ya. Eso me llamó mucho la atención. Y también te quería preguntar por la, cómo juega eh, el tema de la jerarquía acá, porque yo Ujú, diría que también el encierro que tienen los personajes deriva casi está marcado por el mundo militar, por decirlo de alguna ujú, forma, por la estructura, por la obediencia debida, por ajá. la falta o la pérdida de identidad de los personajes frente a una estructura donde el mando es lo más importante, y que eso tiene sus costos y finalmente hay una rebelión grande de todos por esto. Mm, Y eso sí me parece a mí que es como determinante para el relato. ujú. Es verdad lo que tú dices. Yo creo que todos estamos en una jerarquía, lo queramos o no, o conscientes o no, ya sea laboral, emocional, familiar. Uno tiene un lugar, ¿no? Que puedes de poder o de desventaja, y, y quizás hablar de una jerarquía bastante más extrema o evidente como la jerarquía militar nos hace tomar conciencia de que sí, de que todos estamos en una jerarquía Mm, en esta sociedad. En el caso de ellos, esta jerarquía es muy implacable porque, eh, claro, beneficia a algunos pocos y el resto es una pirámide realmente. En la punta está la élite y hacia abajo están, es como la pirámide en las castas de la India, no sé si conoces que claro, están sí, sí. arriba, bueno, más arriba de la pirámide están las deidades, después vienen gente, profesores, ponte tú, y abajo están los intocables, que eh, son intocables en el sentido de que son, bueno, son gente que trabajan en letrinas y son los residuos de la sociedad. Mm, Eso también es bastante extremo en una sociedad de castas. Nosotros no tenemos una sociedad de castas aparentemente, pero sí que nuestra sociedad es bastante discriminatoria en ese sentido y lo podemos ver sí. de manera muy evidente con, por ejemplo, los castigos, las condenas penales que se dan eh, a determinadas personas, ¿no? Gente que sencillamente nunca pasa por lo legal, que es el caso un poco de don Manolo que está encerrado en esta residencia para adultos mayores y él nunca pagó por los crímenes que cometió, Mm. las decisiones que tomó que provocaron em, muertes y Bueno, eso sufrimiento, etc. tiene mucho relato o digamos, coincidencia con nuestra realidad también. Sí, yo creo que sí. Mm, Entonces, esta jerarquía en la novela, que es mucho más extrema, es una manera de dramatizar la jerarquía en la que todos estamos insertos de una u otra mm, forma. Entonces, ujú, yo creo que en el caso de ellos, bueno, la que está en la pirámide es la señora Ernestina, porque además ella tiene mucha plata, no solamente tiene una capacidad eh, mágica. sí, exactamente, tiene un poder, alternativo, Mm, porque ya se puede comunicar con otras especies, pero sí, también tiene mucho dinero, que es el poder que vale en esta sociedad en la así que ellos es. viven. Entonces ella, todos tienen que rendirles cuentas a ella y en el fondo ellos no se están dando cuenta, se dan cuenta un poco, pero que ella los está chantajeando. Mm, Entonces yo creo que la jerarquía es un gran tema, no solamente aquí, sino en nuestras vidas. Hay gente que nunca se lo plantea probablemente, eh, o gente que intenta rebelarse ante eso.
porque sí que es algo bien duro de vivir, ¿no? Estos ejemplos que yo te doy, la jerarquía militar o en otro contexto la jerarquía eclesiástica o en una sociedad de castas como la India, son situaciones que te determinan tu vida de manera muy implacable. Ujú. Oye, Nicolás, yo no sé si excedo en lo que voy a decir, pero a mí me parece que el tono de la novela recoge o engancha, digamos, con una tradición literaria que a mí me remonta, por ejemplo, a El océano pájaro de la noche de Donoso, o a esos personajes en un ambiente que es sórdido, que están siempre al límite, y que en el fondo también tienen unas vidas que son, no sé si decirlo miserables, pero en realidad muy, muy angustiantes. O sea, eso se traspasa en todo el relato y a mí me recordó también ese tipo Mm. de novelas. Sí, mira, la verdad es que José Donoso, por supuesto, es un autor tan influyente en nuestra literatura en Chile, su narrativa es muy influyente y él era muy aficionado a la literatura anglo. Mm, Él era muy anglófilo. Pasó mucho tiempo en Estados Unidos, pasó tiempo en España, pero tradujo muchas cosas del inglés, hablaba inglés perfecto. Eh, y, y claro, y en sus novelas tú puedes ver la influencia, o en sus cuentos también puedes ver la influencia de autores como Henry James, que también trabajan aspectos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, en Otra Vuelta de Tuerca, hay mucho suspense y terror en esa novela, y Donoso era un gran aficionado de esa literatura, y también, bueno, eh, él era un norteamericano, pero en realidad fue como eh, aguachado en Inglaterra, considerado como un autor inglés en realidad. Claro, le dieron la nacionalidad, creo. Entonces Donoso tiene toda esa tradición anglo muy potente en su narrativa. Y esos personajes que tú analizas también los vemos en el gótico norteamericano sureño, en autores como Carson McCullers, Flannery O'Connor, William Faulkner, Joyce Carol ujú. Oates actualmente escribiendo. Entonces yo creo que es verdad lo que dices tú, es parte de esa tradición, eh, y que a mí claro, yo también sigo esa línea. Yo hice estudios en torno a la ficción gótica, entonces Mm. parte de mi tradición es esa. Qué bien, ¿eh? Coincidimos entonces. Sí. Bueno, estamos conversando con Nicolás Paulete, autor de Corral. Es una novela que está editada por Cuarto Propio. Ya comentábamos en un trabajo de edición bastante bonito. Mm. Hay al principio decíamos que tenía una producción muy prolífica, dice aquí, que estás publicando consistentemente desde el año 2000. ¿Qué significa? Porque además yo entiendo que o sea, digamos, a la par de Corral hay hoy el lanzamiento estos días también de otro título. Claro, lanzamos dos libros simultáneamente, que es un libro de poema y esta novela. Poesía no es algo que yo escriba muy frecuentemente. Ya, En realidad es más, yo soy más narrador en ese sentido, ¿no? Soy periodista originalmente, entonces tengo esa base. Eh, este año se cumplen 40 años de la editorial Cuarto Propio. Estoy muy feliz de que esta editorial, que es una editorial independiente, ujú, cumple 40 años. Creo que es un gran logro en así nuestro es. país, porque mira, hay muchas editoriales en Chile y, por ejemplo, se organizan ferias de editoriales independientes, lo cual es muy eh, loable, quizás sería la palabra, meritorio, pero muchas de esas editoriales no duran no permanecen en el tiempo, Claro, o permanecen de manera publicando cosas esporádicamente, o van y vuelven, son muy rápidamente consumidas por las transnacionales. Entonces es es una verdad. batalla muy dura, la de ser una editorial independiente. Y en el caso de Cuarto Propio, como se cumplían 40 años, esta editorial, recordemos, fue una gran resistente en En momentos dictadura, de claro. represión y partió,
y partió publicando cosas de Diamela Altit, qué sé yo, de Pedro Lemebel, son como autores, los ensayos de Nelly Richard. Ujú. Entonces, una editorial que se ha hecho camino, que ha permanecido en el tiempo y la verdad es que me siento muy feliz de ser parte de ese catálogo. Entonces, este año se cumplen 40 años y cuando me junté con Marisol Vera, que es la editora, pensamos, quizás podríamos hacer algo, un lanzamiento doble, ¿por qué no? ¿No? Es algo que nunca ella había hecho y me dijo, no sé, me dijo, ya, me dijo, se entusiasmó y lo hicimos. Entonces fue posible desde el momento en que también son dos libros de distintos géneros, ¿no? No habría sido raro Claro. lanzar dos novelas, por ejemplo. Entonces por eso fue, pero la verdad es que quedé muy, muy contento con ambos libros. Qué Mm, bueno, qué bueno, ¿no? Por lo menos de Corral, un gran trabajo, muy interesante. Como digo yo, mm, también es ponerle algo de gráfica y ujú, es un gesto hacia el lector que se agradece, la verdad. ujú, Así que eso, no sé si tienes algo más que agregar, Nicolás, para las personas que estamos recomendándole Corral. ujú. ¿Con qué dirías tú que pongan el foco? ¿Dónde deberían tratar de agudizar la vista? Mira, la verdad es que yo creo que esta novela, a pesar de que no es una novela larga, tiene mucho material y muchas formas de ser leída. Una de ellas es haciendo una lectura histórica, porque Mm, tenemos ahí ecos de nuestra colonia española en los fuertes que todavía se ven sí, en la zona. Entonces nos hablan de esa identidad que nosotros tenemos, no solamente en nuestro idioma, sino en este fantasma bélico que es el de los fuertes, porque los fuertes ujú, son, digamos, un arma, así una es. protección. Y luego la secuencia histórica tenemos el terremoto del 60 en Valdivia, que Mira, sí, también es revisitado un poco. mm, A veces se nos olvida, ¿no? O uno dice el 60, tanto tiempo atrás. No es mucho tiempo atrás, claro. históricamente hablando. Luego tenemos la tragedia de Antuco, el 2005, y el estallido social el 2019. Entonces, en un sentido, es una forma de ver algunos hitos de nuestra historia de manera más subjetiva, porque la historia, por lo menos en mi época, se enseñaba de manera muy, muy torpe, creo, con muy, digamos, años y guerras y eso, ¿no? Pero no la subjetividad o el poder, el poder de condensación que tú puedes tener en el testimonio de una persona que está contando su drama, por ejemplo, Claro, que también es parte de la historia, obviamente, es esa subjetividad y lo que han hecho los estudios culturales, ¿no? De aproximarse a la realidad desde distintos ángulos, antropología, sociología, no solamente de historia con mayúscula, ¿no? sí. Artes visuales y la cultura en general. Entonces, esa es una opción. Por otra parte, también se puede leer simplemente porque encuentro yo que es entretenida de leer. Bueno, esto lo tienen que decir los que lo lean, no yo, Pero yo lo pero confirmo, yo lo confirmo. sí, pero es como que lo que tú comentaste en un inicio, ¿no? Que Mm, es como que dan ganas de dar vuelta a la página, que eso ya es gran sí. cosa. Y por otra parte, no quiero ser esotérico ni, ni como una cosa profética, pero sí que me llamó bastante la atención hace un mes atrás cuando ocurrió la tragedia en Putre, Ajá. eh, y ver este retorno de lo Ujú, reprimido, que es este sí. fantasma en lo de Antuco, ¿no? Porque ahí se Mm, tomaron malas decisiones y ocurrió una tragedia, así se llama la claro, tragedia de Antuco. Pero así es. ahora, 19 años después, tenemos algo semejante en Putre. Entonces tú dices, no entiendo, ¿no hay ningún aprendizaje acá Claro, o qué está pasando? Entonces, así también es una posibilidad de leer la novela, de recordar que sí es posible el aprendizaje, quizás tarda, pero una llamada de alerta en ese sentido. ujú. Bien, muy bien. Efectivamente, yo creo que a todos nos vino a la memoria eso, Mm, y nos preguntamos lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Hay zonas que son intocables, mm, hay estructuras que son incuestionables, en fin. Pero yo creo que es interesante también hacer ese ejercicio. ujú, Nicolás, te quiero agradecer de nuevo que te hayas dado el tiempo de conversar con nosotros. Vamos a seguir recomendando Corral. Es una novela, como digo, muy interesante. Entretenida y que al mismo tiempo a uno lo deja así como... ujú. eh, eh, eh,
hay que ir digiriéndolo Mm, así, incluso unos días después. Dicen que no hay nada más, eh, ¿cómo se dice? El sentir la soledad más grande cuando tú cierras un libro que has terminado de leer. ujú. Porque hay un momento que dejaste de vivir Sí, de, sí. y uno queda así como huérfano. Ujú, ujú. Así que eso es lo que se siente. Ahí les recomiendo a todos ustedes que vayan y lean Corral de Nicolás Poblete. Muchas gracias, Muchísimas Nicolás. gracias, Waldo, a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.